amigas y amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la tercera parte del primer libro de las Crónicas. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Profecía de Natán. Cuando David se hubo establecido en su palacio, dijo al profeta Natán: Yo estoy habitando una casa de cedro, mientras el arca de la alianza de Yahvé está bajo una tienda. Natán respondió a David: Haz cuanto tienes en tu pensamiento, pues Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche recibió Natán palabra de Yahvé en estos términos: Ve y dile a David, mi siervo, he aquí lo que dice Yahvé: ¿No serás tú quien me edificará una casa para morada mía? Nunca he habitado yo en casa desde el día en que liberé a Israel hasta hoy, sino que he andado de tienda en tienda, según se desplazaba mi morada. Durante todo el tiempo que anduve yo errante con todo Israel, dije yo nunca a ninguno de los jueces de Israel que yo había constituido pastores de mi pueblo: ¿por qué no me hacéis una casa de cedro? He aquí ahora lo que has de decir a David, mi siervo: así habla Yahvé Sebaot, yo soy quien te tomo de la majada, de detrás del rebaño, para que fueras el guía de mi pueblo Israel. He estado contigo en todas tus empresas, he exterminado delante de ti todos tus enemigos. Yo te daré un nombre igual al de los más grandes de la tierra. Asignaré un territorio a Israel, mi pueblo, en el cual le estableceré para habitar allí sin ser molestado ni destruido por los hijos de la iniquidad, como ocurriría en otro tiempo, cuando yo suscitaba a jueces en mi pueblo de Israel. Humillaré todos tus enemigos y te engrandeceré. Yahvé te edificará una casa, y cuando se cumplan tus días y vayas a reunirte con tus padres, mantendré tu descendencia después de ti a través de uno de tus hijos, sobre el cual afirmaré el reino. Este será quien me edifique una casa, y yo mantendré su trono para siempre. Seré padre para él y él será para mí hijo. No retiraré de él mi favor como retiré de tu antecesor. Lo mantendré siempre en mi casa y en mi reino, y su trono será firme eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras y toda esta revelación. Oración de David. El rey David se presentó ante Yahvé y dijo: ¿Quién soy yo, Yahvé Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas conducido hasta aquí? Pero esto es todavía poco para ti, y extiendes tus promesas sobre la casa de tu siervo para un futuro lejano. Me presentas como una colectividad exaltada por Yahvé Dios. ¿Qué más podrá decirte David respecto de la gloria que has otorgado a tu siervo? Tú ya conoces a tu siervo, Yahvé, por causa de tu siervo y según tu corazón, has hecho todas estas maravillas y has dado a conocer todas las grandezas.
Yahvé, nadie hay como tú, no hay Dios fuera de ti. Esto es lo que hemos oído. ¿Hay sobre la tierra otro pueblo que sea como tu pueblo Israel, que tenga un Dios que la haya rescatado para pueblo suyo, con el fin de asegurarse un nombre grande y temible, arrojando las naciones delante de él, como lo has hecho tú con Israel, a quien rescataste de la esclavitud de Egipto? Has adoptado a Israel como tuyo para siempre, y tú, Yahvé, te has dado por Dios de Israel. Ahora pues, Yahvé, sea firme eternamente la palabra que tú has pronunciado sobre tu siervo y sobre su casa. Cúmplase según tú has dicho. Sea confirmada esta palabra para que tu nombre sea glorificado eternamente y todos proclamen: Yahvé, Sebaot, Dios de Israel. ¿Es de verdad el Dios de Israel? La casa de David, tu siervo, sea estable delante de ti, pues tú mismo, Dios mío, has prometido a tu siervo que le edificarás casa. Por eso se ha atrevido a dirigirte a esta oración. Ahora pues, Yahvé, ya que eres Dios y has hecho a tu siervo esta bella promesa, bendice la casa de tu siervo para que su vista, para que subsista eternamente delante de ti, puesto que aquel a quien tú bendices, bendito será para siempre. Victorias de David. Después de esto, David batió a los filisteos y los sometió. Tomó de manos de los filisteos Gat y las ciudades de su dependencia. Batió a Moab y los moabitas quedaron sometidos a David, a quien pagaron tributo. Venció también David a Hadadezer, rey de Soba, en Hamat, cuando iba éste a establecer su dominio sobre el Eufrates. Le tomó David 1000 carros, 7000 caballos y 20.000 infantes. Desjarretó a todos sus caballos de tiro, no dejando más que 100. Los arameos de Damasco vinieron en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, pero David batió 22.000 arameos. David estableció gobernadores en el reino arameo de Damasco, y los arameos le quedaron sometidos a servidumbre y a tributo. Por donde quiera que iba David, Yahvé le concedía la victoria. Se adueñó David de los escuderos de oro. Se adueñó David de los escudos de oro que llevaba la guardia de Hadadezer y los llevó a Jerusalén, de Trebaj y de Cun, ciudades de Hadadezer. Llevó también David gran cantidad de bronce que sirvió a Salomón para hacer el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando Tou, rey de Hamat, supo que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a su hijo Adorán al rey David para saludarle y felicitarlo por haber atacado y vencido a Hadadezer, pues Tou estaba en guerra con Hadadezer. Le envió toda clase de objetos de oro, plata y bronce, que el rey David consagró a Yahvé juntamente con la plata y oro que había tomado en otras naciones: a Edom, a Moab, a los amonitas, a los filisteos y a Amalek. Abisai, hijo de Sarbia, venció en el valle de la sal a los edomitas en número de 18.000.
puso gobernadores en Edom y los edomitas quedaron sujetos a David. Por donde quiera que iba David, Yahvé le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, haciendo derecho y justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era canciller. Sadoc, hijo de Ahitub, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sisa era secretario. Banayas, hijo de Joyada, era jefe de los cereteos y peleteos. Los hijos de David eran los primeros al lado del rey. Victoria sobre los amonitas. Después de esto murió Najas, rey de los amonitas, y le sucedió su hijo. David dijo: me portaré fraternalmente con Hanún, pues así se portó conmigo, su padre, Najas. David le envió una embajada de pésame por la muerte de su padre, pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas y se presentaron a Hanún para consolarlo, los oficiales amonitas dijeron a Hanún: ¿crees tú que David te envía consoladores con el fin de honrar a tu padre? ¿No los habrá enviado más bien con el fin de explorar, espiar la tierra y preparar su ruina? Entonces Hanún retuvo a los siervos de David, los rapó, les cortó los vestidos a la altura de las nalgas y los despachó. Cuando David tuvo conocimiento de ello, envió a algunos que les salieran al encuentro, porque aquellos hombres estaban llenos de vergüenza, y les dijeran de parte del rey: quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y luego vendréis. Los amonitas cayeron en la cuenta de la injuria que habían hecho a David, y Hanún y los amonitas enviaron 1000 talentos de plata para asoldar carros y caballos arameos en Mesopotamia. Maaca y Soba tomaron a sueldo al rey de Maaca, sus tropas y 32.000 carros que acamparon frente a Madaba, mientras los amonitas, reunidos fuera ya de sus ciudades, estaban prontos al combate. Cuando David estuvo informado de todo esto, envió a Joab con todo el ejército y los héroes. Salieron los amonitas y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad. Los reyes que habían venido a solas estaban en el campo. Viendo Joab que tenía 2 frentes, uno delante y otro detrás, seleccionó la flor y nata del ejército de Israel y los alineó frente a los arameos, y el resto del ejército, bajo la dirección de su hermano Abisai, lo enfrentó con los amonitas. Luego dijo: si los arameos me arrolan a mí, vendrás tú en mi ayuda, y si los amonitas te arrolan a ti, iré yo en ayuda tuya. Ten valor y mostrémonos fuertes por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro país. Perdón. Ten valor y mostrémonos fuertes por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios. Yahvé hará luego lo que bien le parezca. Avanzó Joab y la tropa que estaba con él para dar la batalla a los arameos, y éstos huyeron delante de ellos. Cuando los amonitas vieron huir a los arameos, huyeron también delante de Abisai, el hermano de Joab, y regresaron a su ciudad. Joab se volvió a Jerusalén.
Viendo que habían sido derrotados por Israel, los arameos enviaron mensajeros a buscar a los arameos que habitan al otro lado del Éufrates. Se puso al frente de ellos Sofac, general del ejército de Hadadezer. Enterado David, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán, los alcanzó y tomó posiciones en orden de batalla cerca de los arameos, que le presentaron batalla. Los arameos huyeron en presencia de Israel y David les hizo 7.000 bajas en los carros y 40.000 en los infantes. Cayó también Sofac, el general. Viéndose derrotados por Israel, los vasallos de Hadadezer firmaron la paz con David y le estuvieron sometidos. Desde entonces los arameos no socorrieron más a los amonitas. Asedio y toma de Raba. Al año siguiente, al tiempo en que suelen salir los reyes de campaña, Joab, a la cabeza de un gran ejército, marchó contra la tierra de los amonitas y la devastó. Luego puso asedio a Raba. Mientras David estaba en Jerusalén, Joab se apoderó de Raba y la destruyó. David arrancó de la cabeza de Milcón la corona, que pesó 1 talento de oro. Encontróse también en ella una piedra preciosa que fue puesta sobre la corona de David. Llevó también de la ciudad un enorme botín. En cuanto a los habitantes, David los llevó cautivos y los puso a la sierra, a los picos y a las hachas. De la misma manera se procedió con todas las ciudades amonitas. David regresó luego con todo el ejército a Jerusalén. Bueno, amigas y amigos, continuamos. 3 victorias sobre los filisteos. Después de esto continuó la guerra en Gazer contra los filisteos. Fue entonces cuando Sibecai, el Husatita, mató a Sipai, un descendiente de los Refaín. Los filisteos quedaron sometidos. Se reanudó la lucha con los filisteos y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat de Gat, el cual llevaba una lanza cuya asta era como un enjulio de tejedor. Se dio otra batalla en Gat, donde había un gigante que tenía 24 dedos, 6 en cada extremidad. Descendía también de los Refaín. Habiendo desafiado a Israel, Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Estos hombres gigantes descendían de los Refaín de Gat y cayeron bajo la mano de David y sus siervos. El censo de David. Satán se levantó contra Israel e indujo a David a hacer el censo de Israel. David dijo a Joab y a los jefes del pueblo: Id y contad a Israel desde Beerseba hasta Dan, y venid a decirme su número. Joab respondió: Yahvé multiplique su pueblo 100 veces más. Oh rey, señor mío, ¿no son todos servidores tuyos? ¿Para qué hacer este censo, mi señor? ¿Por qué cargar esta culpa sobre Israel? El rey mantuvo su orden y Joab salió a recorrer todo Israel, regresando luego a Jerusalén para dar a David cuenta del censo del pueblo. El total ascendía a 1.100.000 hombres en edad de guerra en Israel y 470.000 en Judá. La orden del rey había desagradado tanto a Joab que omitió el censo de la tribu de Levi y Benjamín.
Dios vio con malos ojos el censo y castigó a Israel. David dijo entonces a Dios: he cometido un gran pecado. Perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he obrado insensatamente. Repito, perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he obrado insensatamente. Yahvé habló a Gad, profeta de David, diciendo: ve y di a David: he aquí lo que dice Yahvé, te propongo 3 castigos para que elijas uno de ellos. Gad se presentó a David y le dijo: así habla Yahvé, elige entre estas 3 cosas: 3 años de hambre, una derrota de 3 meses delante de tus enemigos armados de espada, o 3 días bajo la espada de Yahvé, bajo la influencia de la peste y del ángel devastador de Yahvé, libres por todo Israel. Elige y dime qué debo responder al que me envía. David dijo a Gad: me veo en gran angustia, pero no caigamos en manos de Yahvé, cuya misericordia es grande. No caiga yo en manos de los hombres. Descargó pues Yahvé la peste sobre Israel y perecieron 70.000 hombres. Luego envió Dios al ángel destructor a Jerusalén, y cuando ya estaba a punto de exterminarla, miró Yahvé, sintió compasión por tanta desgracia y dijo al ángel exterminador: basta, retira tu mano. Erección del altar. El ángel de Yahvé estaba junto a la era de Ornán el Jebaseo. Levantó los ojos David y vio al ángel de Yahvé que estaba entre la tierra y el cielo, con la espada desvainada en su mano y vuelta hacia Jerusalén. El rey y los ancianos vestidos de saco cayeron con sus rostros en tierra, y David dijo a Dios: ¿no soy yo quien ordenó el censo del pueblo? Yo soy quien ha pecado y ha obrado mal, pero estos otros, el rebaño, ¿qué han hecho? Yahvé, Dios mío, pese tu mano. Yahvé, Dios mío, pese tu mano sobre mí y la casa de mi padre, pero que el pueblo se vea libre del castigo. El ángel de Yahvé ordenó a Gad que erigiese David un altar a Yahvé en la era de Ornán el Jebuseo. Subió David según la palabra de Gad le había dicho en nombre de Yahvé. Mientras se volvía, Ornán había visto el ángel y se iba a esconder con sus 4 hijos. Ornán estaba trillando el trigo. Cuando se acercaba David, miró Ornán y viendo al rey le salió al encuentro y se postró ante el rostro en tierra. David dijo a Ornán: cédeme el solar de la era para levantar en ella un altar a Yahvé. Cédemela por su justo precio en plata, para que el castigo sea alejado del pueblo. Ornán respondió: tómala y que mi señor el rey haga de ella lo que bien le parezca. Más aún, te doy los bueyes para el holocausto, los trillos para el fuego y el grano para la oblación. Todo está en tus manos. El rey David dijo a Ornán: no quiero comprarla por su justo precio en plata, pues no voy a presentar yo a Yahvé lo que es tuyo, ofreciendo holocaustos que no me cuestan nada. David pagó a Ornán por la era 600 siclos de oro, y edificó en ella un altar a Yahvé sobre el cual ofreció holocaustos y sacrificios pacíficos. David invocó a Yahvé, que le respondió haciendo caer del cielo
el fuego sobre el altar de los holocaustos y ordenó al ángel envainar su espada. Viendo David que Yahvé lo había oído en la era de Ornán el Jebuseo, empezó a ofrecer los sacrificios allí, pues la morada de Yahvé que Moisés había hecho en el desierto y el altar de los holocaustos estaban por entonces en el alto de Gabaón, y David no se atrevía a ir allá para orar a Yahvé, porque todavía le duraba el temor que le había causado la espada del ángel de Yahvé. Preparativos para el templo. Por eso dijo David: esta será la casa de Yahvé Dios, y aquí estará el altar de los holocaustos de Israel. David ordenó que se reuniesen todos los extranjeros que habitaban en medio de Israel, y los empleó como canteros en labrar piedras para la construcción de la casa de Dios. Preparó también David hierro en abundancia para clavar los batientes de las puertas y las barras. Asimismo, bronce en cantidad incalculable y maderas de cedro sin tasa, pues sidonios y tirios habían traído a David troncos de cedro en abundancia. David se decía: mi hijo Salomón es todavía joven y tierno, y la casa que tiene que edificar a Yahvé ha de ser famosa y celebrada en todos los pueblos por su grandeza. Quiero dejarle hechos los preparativos. Llamó luego a su hijo Salomón y le encomendó la construcción de un templo a Yahvé, Dios de Israel, diciendo: hijo mío, yo quise construir un templo al nombre de Yahvé, mi Dios, pero me habló Yahvé diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras. Tú no podrás edificar un templo a mi nombre, pues has derramado mucha sangre sobre la tierra en mi presencia. Te nacerá un hijo que será hombre de paz con todos los enemigos de alrededor. Salomón será su nombre. Yo concederé paz y tranquilidad a Israel durante los días de su vida. Él edificará un templo a mi nombre. Será para mí hijo y yo seré para él padre. Y daré permanencia eterna al trono de su reino sobre Israel. Ahora pues, hijo mío, que Yahvé te sea favorable para que prosperes y puedas concluir con éxito el templo de Yahvé, tu Dios, conforme te lo ha prometido. Quiera Yahvé darte sabiduría e inteligencia cuando te constituya sobre Israel, para que puedas observar la ley de Yahvé, tu Dios. Si observas los mandamientos y preceptos que Yahvé comunicó a Moisés para Israel, prosperarás. Valor y firmeza, no temas ni desmayes. Yo mismo con mi trabajo he podido reunir para el templo de Yahvé 100.000 talentos de oro, 1.000.000 de talentos de plata, asimismo bronce y hierro en abundancia. He preparado también madera y piedra, a lo cual tú añadirás más. Tienes a tu disposición buen número de obreros, canteros, escultores, carpinteros y hombres especializados en toda clase de obras. Oro, plata, bronce y hierro hay en abundancia. Adelante, manos a la obra, y que Yahvé te sea propicio. Ordenó además David a todos los principales de Israel que prestasen ayuda a Salomón su hijo. ¿No está acaso Yahvé vuestro Dios con vosotros?
Nos ha dado tranquilidad por todas partes, entregando en mis manos los habitantes de la tierra y poniendo a ésta bajo el dominio de Yahvé y de su pueblo. Poned pues vuestro corazón y vuestra alma al servicio de Yahvé, vuestro Dios, aprestaos y edificad el santuario de Yahvé vuestro Dios, para trasladar al templo edificado al nombre de Yahvé el arca de la alianza de Yahvé y los utensilios consagrados a Dios. Clases y funciones de los levitas. Viejo ya David y cargado de días, constituyó a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y a los levitas. Se hizo el censo de los levitas mayores de 30 años y su número, contados uno a uno, fue de 38.000. De estos destinó 24.000 para dirigir los trabajos del templo de Yahvé. 6.000 eran escribas y jueces, 4.000 porteros y los otros 4.000 alababan a Yahvé con los instrumentos que para este fin había hecho David. David los dividió en clases según los 3 hijos de Levi, Gersón, Cat, Merari. Gersonitas, Ladán y Simei, hijos de Ladán, Jehiel, el primero, Zetán y Joel, 3 en total, hijos de Simei, Selomit, Jaziel y Garán, 3 en total. Estos son los jefes de familia de Ladán, hijos de Simei, Jahat, Zira, Jeús y Beria. Estos fueron los 4 hijos de Simei. Jahat era el primero, Ziza el segundo. Luego Jeús y Beria no tuvieron muchos hijos y fueron registrados en una sola familia. Caatitas, Anrán, Giscar, Hebrón y Uziel, 4 en total, hijos de Anrán, Aarón y Moisés. Aarón fue elegido juntamente con sus hijos para servir perpetuamente en las cosas más santas, ofrecer el incienso delante de Yahvé, darle culto y bendecir en su nombre eternamente. Moisés fue un hombre de Dios y sus hijos fueron computados con la tribu de Levi. Hijos de Moisés, Gersón y Elecer. Hijos de Gersón, Sebuel fue el jefe. Los hijos de Eliezer fueron Rehabía el jefe. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rehabía fueron sumamente numerosos. Hijo de Gisear, Selomit fue el jefe. Hijos de Hebrón, Jeería el primero, Amarías el segundo, Jezaziel el tercero y Jacamán el cuarto. Hijos de Uziel, Mica el primero, Gisia el segundo, Meraritas, Mahli y Musí. Hijos de Mahli, Eleazar y Quis. Eleazar murió sin dejar hijos, pero dejó hijas que tomaron por esposas los hijos de Quis, sus hermanos. Hijos de Musi, Mahli, Eder y Jerimot, 3 en total. Estos eran los descendientes de Levi por familias y estos eran los cabezas de familia registrados en el censo nominal, uno por uno. Estaban dedicados al servicio de la casa de Yahvé desde los 20 años. David, en efecto, había dicho: ya que Yahvé, Dios de Israel, ha otorgado paz a su pueblo y se ha elegido para eterna morada suya, Jerusalén, tampoco los levitas tendrán que transportar más la morada y los objetos destinados a su servicio. De hecho, según las últimas disposiciones de David, los levitas inscritos en el censo eran solo los mayores de 20 años.
Su obligación era estar a las órdenes de los hijos de Aarón en el servicio del templo de Yahvé, en lo referente a los atrios, las cámaras, limpieza de las cosas santas y de la mano de obra en el servicio del templo de Yahvé. Estaban encargados también de los panes de la proposición, de la flor de harina para la oblación, de las tortas de pan ácimo, de las tortas fritas y cocidas y de las medidas de capacidad y longitud. Tenían que presentarse diariamente mañana y tarde para celebrar y alabar a Yahvé, y siempre que hubiesen de ofrecer holocaustos a Yahvé los sábados. Los novilunios y las fiestas, según el número y los ritos prescritos. En una palabra, su obligación era el servicio de la tienda de la reunión, del santuario de los hijos de Aarón, sus hermanos, y del servicio del templo de Yahvé. Ordenación de los sacerdotes en 24 clases. Clases de los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no dejaron hijos, de manera que recayó el sacerdocio sobre Eleazar e Itamar. David los distribuyó en clases juntamente con Sadoc, uno de los hijos de Eleazar, y Abimelec, uno de los hijos de Itamar, y los registró según sus servicios, siendo más los jefes entre los descendientes de Eleazar que entre los descendientes de Itamar. Fueron repartidos de la siguiente manera: 16 jefes de familia entre los hijos de Eleazar y 8 entre los hijos de Itamar. Hizóse la distribución por suerte entre unos y otros, pues los jefes del santuario y los jefes de Dios estaban tomados entre los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar sin distinción. Semellas, hijo de Natanael, un escriba levita, los registró en presencia del rey, de los jefes del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de familias de sacerdotes y levitas. Se sacaban alternativamente por suerte 2 familias de los hijos de Eleazar y una familia de los hijos de Itamar. La primera suerte cayó sobre Jorabic, la segunda sobre Gidaya, la tercera sobre Jorín, la cuarta sobre Seorín, la quinta sobre Malaquias, la sexta sobre sobre Miamín, la séptima sobre Cos, la octava sobre Abias, la novena sobre Jesuá, la 10ª sobre Secania, la 11ª sobre el Yasip, la 12ª sobre Jaquín, la 13ª sobre Jupa, la 14ª sobre Jehap, la 15ª sobre Bilga, la 16ª sobre Imer, la 17ª sobre Jezir,
La 18ª sobre Apses. La 19ª sobre Petaya. La 20ª sobre Jezaquiel. La 21ª sobre Jaquín. La 22ª sobre Gamul. La 23ª sobre Delaya y la 24ª sobre Macia. Estos son los turnos de servicio para entrar en el templo de Yahvé, según la ordenación transmitida por Aarón su padre, conforme al mandato recibido de Yahvé, Dios de Israel. En cuanto a los demás descendientes de Levi, sus jefes eran para los hijos de Anrán, Subael, para los hijos de Subael, Jehdaya, para los hijos de Rejabia, Gisia, para los hijos de Isaar, Salemot, para los hijos de Salemot, Jajab, hijos de Hebrón, Jerillán el primero, Amarías el segundo, Jajaziel el tercero, Jacmán el cuarto, hijos de Uziel, Mica, para los hijos de Mica, Samir, hermano de Mica, Gisilla, para los hijos de Gisilla, Zacarías, hijos de Merarí, Mahli o Mahli y Musi, hijos de Ucías, su hijo, hijos de Merari, a través de Ucías, su hijo. Soán, Zacur y Gibri. Para Mahli, Eleazar, que no tuvo hijos. En cuanto a Quis, hijos de Quis, Jerameel, hijos de Musi, Mahli, Eder y Jerimot. Estos fueron los descendientes de Levi según sus familias. También estos, lo mismo que los hijos de Aarón, fueron sorteados en presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de familias sacerdotales y levíticas, sin distinción de ninguna clase. Los cantores. David y los jefes del ejército seleccionaron también para el servicio a los hijos de Asaf, de Gemán y de Jedutún, los profetas que se acompañaban de citaras, arpas y cimbalos. Se hizo el censo de estos hombres entregados a sus servicios. De los hijos de Asaf, Zacub, José, Natania y Asarela, que estaban bajo la dirección de Asaf, su padre, el cual profetizaba según las órdenes del rey. De Jedutún, hijos de Jedutún, Godolías, Sori, Jeseías, Semei, Josabías y Malatías, 6, bajo la dirección de Jedutún, que profetizaba al son de la citara en honor y alabanza de Yahvé. De Man, hijos de Man, Buquías, Matanías, Ociel, Sabuel, Jerimot, Jamanías, Hanani, Eliata, Guedelti, Romentiezer, Jesbacasa, Meloti, Otir y Mahaziot.
Todos estos eran hijos de Emán, el vidente del rey en las palabras de Dios para resonar la trompeta. Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos estos cantaban bajo la dirección de su padre en el templo de Yahvé, al son de cimbalos, arpas y citaras, en servicio del templo de Dios, bajo las órdenes del rey. Asaf, Jedutún y Emán, su número junto con el de sus hermanos, diestros en cantar a Yahvé, todos los maestros sumaban 288. Echaron también a suertes el servicio sin distinción entre pequeño y grande, maestro y discípulo. El primero en suerte fue José, descendiente de Asaf, el segundo Godolías, él, sus hermanos e hijos 12 en total, el tercero Zacur, sin hijos y hermanos, 12 en total, perdón, que es que hay letras que están medio borradas. A ver, repito, el tercero Zacur, sus hijos y hermanos, 12 en total. El cuarto Gisri, sus hijos y hermanos, 12 en total. El quinto Natanías, sus hijos y hermanos, 12 en total. El sexto Buquías, sus hijos y hermanos, 12 en total. El séptimo Gisreela, sus hijos y hermanos, 12 en total. El octavo Jesaya, sus hijos y hermanos, 12 en total. El noveno Matanías, sus hijos y hermanos, 12 en total. El décimo Semella, sus hijos y hermanos, 12 en total. El undécimo Azareel, sus hijos y hermanos, 12 en total. El duodécimo Asabías, sus hijos y hermanos, 12 en total. El decimotercio Sabael, sus hijos y hermanos, 12 en total. El decimocuarto Matatías, sus hijos y hermanos, 12 en total. El decimoquinto Jerimot, sus hijos y hermanos, 12 en total. El decimosexto Hananías, sus hijos y hermanos, 12 en total. El decimoséptimo Jesbacasa, sus hijos y hermanos, 12 en total. El decimoctavo Hananí, sus hijos y hermanos, 12 en total. El decimonono Meloti, sus hijos y hermanos, 12 en total. El vigésimo Eliata, sus hijos y hermanos, 12 en total. El vigésimo primo Otir, sus hijos y hermanos, 12 en total. El vigésimo segundo Guedelti, sus hijos y hermanos, 12 en total. El vigésimo tercio Mahaziot, sus hijos y hermanos, 12 en total. El vigésimo cuarto Romentiezer, sus hijos y hermanos, 12 en total. Los porteros, en cuanto a la distribución de los porteros para los coreitas, Meselemías, hijo de Core, de los hijos de Asaf, hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Zabadías el tercero, Jataniel el cuarto, Elán el quinto, Jehohanán el sexto, Elioenai el séptimo, hijos de Obededón, Semeyás el primogénito, Jozabat el segundo, Joat el tercero, Sacar el cuarto, Netanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo.
Peultaí el octavo, pues Dios le había bendecido. A su hijo Semellas le nacieron hijos que tuvieron autoridad en sus casas patriarcales porque eran hombres valerosos. Hijos de Semellas: Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, los valerosos Eliu y Samaquías. Todos estos eran hijos de Obededón. Ellos, sus hijos y hermanos, eran hombres valientes, duros en el servicio. Para Obededón, 62 en total. Los hijos y hermanos de Meseel. Los hijos y hermanos de Meseelemías, hombres valientes, sumaban en total 18. Josá, descendiente de Merari, también tuvo hijos. Su jefe fue Sinri. Así lo dispuso su padre, aunque no era el primogénito. Gilquilla el segundo, Tebalía el tercero, Zacarías el cuarto. Los hijos y hermanos de Josá sumaban en total 13. Estos tuvieron sus clases de porteros. A los jefes de estos valientes les fueron señaladas sus obligaciones, paralelas a las de sus hermanos, en el servicio del templo de Yahvé. Se sorteó la custodia de cada una de las puertas entre las distintas familias patriarcales, sin distinción entre grandes y pequeños. La puerta oriental cayó en suerte a Selemia. A su hijo Zacarías, sabio consejero, correspondió en suerte la septentrional. A Obededón le tocó la del mediodía, y a sus hijos los almacenes. A Sufín y a Josá les tocó la occidental, con la puerta de Salequet sobre la calzada superior. Las puertas de la guardia se correspondían. Distribución de las puertas de guardia. 6 por día en la oriental, 4 por día en la septentrional, 4 por día en la meridional, 2 y 2 en los almacenes. Para el Parvar al occidente, 4 en la calzada y 2 para el Parvar. Estas eran las clases de porteros en que se distribuían los descendientes de Core y Merari. Otras funciones de los levitas. Los levitas, sus hermanos, velaban sobre los tesoros de la casa de Dios y las cosas sagradas. Los hijos de Laedán, descendientes de Gersón por Laedán, tenían a los jehielitas como jefes de las familias de Laedán, el gersonita, los jehielitas, Zetán y Joel, su hermano, eran los encargados de los tesoros del templo de Yahvé. Entre los anramitas, gisearitas, hebronitas y uzelitas fue constituido superintendente jefe de los tesoros Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y sus hermanos por Eliezer, Rehabia, su hijo Jesaya, su hijo Jorán, su hijo Cieri, su hijo Selomit, su hijo. Este Selomit y sus hermanos
fueron constituidos superintendentes. Selomit y sus hermanos fueron constituidos superintendentes de todos los depósitos de cosas santas consagradas por David y por los jefes de familias en calidad de jefes de millares, de centenas y jefes del ejército, tomadas del botín de guerra y de los despojos para dotar el templo de Yahvé, todo lo que había consagrado Samuel, el vidente, Saúl, hijo de Quis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, todo lo consagrado estaba bajo la custodia de Selomit y sus hermanos. Entre los gisearitas, Kenayas y sus hijos estaban dedicados a los asuntos profanos de Israel, como escribas y jueces. Entre los hebronitas, Josabia y sus hermanos, hombres valientes en número de 1700, tenían a su cargo la custodia de Israel, del lado de acá del Jordán, en todos los asuntos que se referían a Yahvé y al servicio del rey. El jefe de los hebronitas era Jerilla. En el año 40 del reinado de David se hicieron indagaciones sobre las genealogías y familias hebronitas y se hallaron en medio de ellos hombres valerosos en Jaezer de Galat. El rey David nombró 2700 hermanos de Jerilla, hombres valerosos y jefes de familias, como inspectores de los rubenitas, gaditas y de la media tribu de Manases, en todos los asuntos referentes a Dios y al rey. Organización militar y civil del reino. Número de los hijos de Israel, las cabezas de familia, los jefes de millar, de centena y sus escribas prestaban servicio en medio del pueblo. Las clases intervenían en todos los asuntos profanos. Cada una estaba de servicio durante un mes, de manera que todos los meses del año había una en funciones. Cada clase tenía 24.000 hombres. El intendente de la primera clase que prestaba servicio el primer mes era Jasobeán, hijo de Zabdiel. Estaba al frente de su clase, que contaba 24.000 hombres. Zabdiel pertenecía a la descendencia de Pérez y mandaba a todos los oficiales de la clase en servicio durante el primer mes. La clase del segundo mes la mandaba Dodai, el ajojita. Estaba al frente de su clase, que comprendía 24.000 hombres. Jefe de la tercera clase, que prestaba servicio el tercer mes, era Banayas, hijo del sacerdote Joyada. Estaba al frente de su clase, que comprendía 24.000 hombres. Este es el Banayas que pertenecía a los 30 héroes. Estaba al frente de los 30 y de su clase. Hijo suyo era Amisadab. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, que tuvo por sucesor a Zabdías, su hijo. Estaba al frente de su clase, que contaba 24.000 hombres. El quinto jefe para el quinto mes era Samaor, de Gezer. Estaba al frente de su clase, que contaba 24.000 hombres. El sexto para el sexto mes era Gira, hijo de Iques, de Tecoa. Estaba al frente de su clase, que contaba 24.000 hombres. El séptimo para el séptimo mes era Gelés, de Falón, de los hijos de Efraín. Estaba al frente de su clase, que contaba 24.000 hombres.
El octavo para el octavo mes era Sibkai de Husat, de linaje de Zarjí. Estaba al frente de su clase, que contaba 24.000 hombres. El noveno para el noveno mes era Abiezer de Anatot de Benjamín. Estaba al frente de su clase, que contaba 24.000 hombres. El décimo para el décimo mes era Maraí de Netofat, del linaje de Zarjí. Estaba al frente de su clase, que contaba 24.000 hombres. El undécimo para el undécimo mes era Banayas de Faratón, de los hijos de Efraín. Que contaba 24.000 hombres. El duodécimo para el duodécimo mes era Joldai, de Netofat, del linaje de Otoniel. Estaba al frente de su clase, que contaba 24.000 hombres. Estos son los jefes de las tribus de Israel. Jefe de Rubén, Eliezer, hijo de Zieri, de Simeón, Safatías, hijo de Maaca, de Levi, Josabías, hijo de Camuel, de los aaronitas, Sadoc, de Judá, Eliú, hermano de David, de Isaacar, Anri, hijo de Micael, de Zaulón, Gismayas, hijo de Abdías, de Neftali, Jerimot, hijo de Azriel, de Efraín, Oseas, hijo de Azacías, de la media tribu de Manases, Joel, hijo de Pedaya, de la media tribu de Manases en Galat, Gidón, hijo de Zacarías, de Benjamín, Lasiel, hijo de Abner, de Dan, Ezriel, hijo de Jeroyán. Estos eran los jefes de las tribus de Israel. David no contó los menores de 20 años, pues Yahvé le había prometido que multiplicaría Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, comenzó el censo, pero no lo terminó. Por eso se encendió la cólera contra Israel y su número no alcanzó el que se encuentra en las crónicas del rey David. Al frente de los almacenes del rey estaba Azmavet, hijo de Adiel. Al frente de los almacenes de las ciudades, aldeas y fortalezas de la provincia estaba Jonatán, hijo de Ocías. Al frente de los obreros del campo que labran las tierras, que hay letras aquí que están medio borradas. Al frente de los obreros del campo que labran las tierras, Ezri, hijo de Gelub. Al frente de las viñas, Simei de Rama. Al frente de las bodegas, Sabdi de Sefán. Al frente de los olivos y sicomoros en la Sefela, Baal-Hanán de Gueder, al frente de los depósitos de aceite,
Joas al frente del ganado mayor que pastea en los valles, Safat, hijo de Adiai, al frente de los camellos, Obid, el ismaelita, al frente de los asnos, Jebdia, de Meronot, al frente del ganado menor, Jacís, el agarreno. Todos estos eran superintendentes de la hacienda perteneciente al rey David. Jonathan, tío de David, consejero, sabio y escriba, se ocupaba de los hijos del rey, juntamente con Jehiel, hijo de Jatmoni. Agitofel era consejero del rey Cusai. El arquita era amigo del rey Joyada, hijo de Banayas, y Abiatar sucedieron a Agitofel. Joab era el jefe del ejército del rey. Instrucciones de David respecto al templo. David convocó en Jerusalén todos los jefes de Israel, jefes de tribu, jefes de las clases al servicio del rey, oficiales de millares y centenas, superintendentes de la hacienda, ganadería e hijos del rey, eunucos y héroes, todo el personal de valía. El rey se puso en pie y dijo: «Prestadme oído, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el deseo de construir un templo en el que pudiese habitar establemente el arca de la alianza de Yahvé, para el escabel de los pies de nuestro Dios. Había hecho incluso preparativos para la construcción, pero Dios me dijo: «No edifiques templo a mi nombre, porque tú has sido hombre de guerra y has derramado sangre. Pero Yahvé, Dios de Israel, me eligió entre toda la casa de mi padre para Rey eterno de Israel. En efecto, eligió a Judá para caudillo. De Judá eligió la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre se fijó en mí para hacerme reinar sobre Israel. Entre todos mis hijos, pues Yahvé me ha dado muchos. Ha elegido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahvé sobre Israel. Salomón, tu hijo, me ha dicho: edificará mi templo y mis atrios, pues lo he elegido como hijo y yo seré padre para él. Afirmaré su reino para siempre, si sigue firme en la práctica de mis mandamientos y ordenaciones, como hoy. Ahora pues, en presencia de todo Israel, de la asamblea de Yahvé, en presencia de Yahvé que nos escucha, os digo: guardad y observad todos los mandamientos de Yahvé nuestro Dios, para que podáis conservar la posesión de esta buena tierra y dejarla en herencia a vuestros hijos después de vosotros a perpetuidad. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. Sírvele con corazón entero, con ánimo bien dispuesto, porque Yahvé escudriña los corazones de todos y penetra sus más secretos pensamientos. Si tú lo buscas, él se dejará encontrar, mas si tú le abandonas, él se retirará para siempre. Piensa ahora que Yahvé te ha elegido para que le edifiques una casa como santuario. Sé fuerte y manos a la obra.
David dejó a su hijo Salomón el modelo del pórtico, del cuerpo central, de las cámaras superiores, de las piezas interiores y de la cámara del propiciatorio. Le dejó también la descripción de todos sus proyectos respecto de los atrios del templo de Yahvé, las cámaras de alrededor, los tesoros del templo de Yahvé, los depósitos sagrados, las clases de sacerdotes y levitas, todos los servicios del templo de Yahvé, todo el mobiliario para el servicio del templo de Yahvé, el oro en lingotes, el oro destinado para cada uno de los objetos de tal o cual servicio, la plata en lingotes destinada para todos los objetos de plata, para cada uno de los objetos de tal o cual servicio, los lingotes destinados a los candelabros de oro y a sus lámparas, el oro en lingotes destinado a cada candelabro y sus lámparas, los lingotes de plata destinados a los candelabros de plata, para el candelabro y sus lámparas según el servicio de cada uno, el oro en lingotes destinado a las mesas de los panes de la proposición, para cada una de las mesas, la plata para las mesas de plata, los tenedores, las fuentes, los cálices de oro puro, los lingotes de oro puro para las copas, para cada una de las copas, los lingotes de plata para las copas, los lingotes de oro puro destinados para el altar de los perfumes. Le dejó el modelo de carro de los querubines de oro que cubren con sus alas desplegadas el arca de la alianza de Yahvé, todo en fin según lo escrito por mano de Yahvé para hacer entender el modelo de todas las obras. David dijo a Salomón su hijo: sé fuerte, ten ánimo y pon manos a la obra. No temas ni desmayes, pues Yahvé Dios mío, estará contigo y no te dejará, ni te abandonará hasta que hayas concluido toda la obra para servicio del templo de Yahvé. He aquí las clases de sacerdotes y levitas para todo el servicio del templo de Yahvé. Están a tu disposición en cualquier trabajo con toda prontitud y habilidad para todo servicio. Los jefes y todo el pueblo están a tu disposición. Ofrendas de David y del pueblo. El rey David habló a toda la asamblea. Salomón, mi hijo, el único elegido por Dios, es todavía joven e inexperto, y la obra es grande, pues no es para los hombres la casa, sino para Yahvé Dios. Por eso, según mis fuerzas, he preparado para el templo de mi Dios oro sobre oro, plata sobre plata, bronce sobre bronce, hierro sobre hierro, madera sobre madera, piedras de onice y de engaste, piedras multicolores, piedras preciosas de toda especie y mármoles en gran cantidad. Además, todo el oro y plata de mi propiedad personal lo doy por amor del templo de mi Dios, sobre todo aquello por mí preparado para el templo santo, 3.000 talentos de oro de Ofir, 7.000 talentos de plata finísima para revestir las paredes de las salas, sea oro, plata o cualquier joya de mano de orfebre. ¿Quién se compromete a consagrarlo hoy por su mano a Yahvé? Los jefes de las familias, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de millares y centenas y los jefes encargados de los trabajos del rey se comprometieron a dar para los trabajos del templo de Dios 5.000 talentos de oro, 18.000 dáricos. Perdón, que lo he dicho mal. Se comprometieron a dar para los trabajos del templo de Dios 5.000 talentos de oro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 100.000 de hierro. Todos los que poseían piedras preciosas las entregaron a Jehiel, el gersonita, para el tesoro del templo de Yahvé. El pueblo se gozaba en estas ofertas espontáneas.
pues las daban con todo el corazón a Yahvé, y él mismo, rey David, experimentó una gran alegría. David bendijo a Yahvé en presencia de toda la asamblea, diciendo: Bendito seas tú, Yahvé, Dios de Israel, bendito seas tú, Yahvé, Dios de Israel, nuestro Padre, desde la eternidad y para siempre. Tuya es, Yahvé, la grandeza, el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues todo cuanto hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Yahvé es el reino, porque te alzas soberanamente sobre todo. La riqueza y la gloria te preceden. Tú eres el dueño de todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano encuentran estabilidad y grandeza todas las cosas. Ahora, Dios nuestro, te celebramos y alabamos tu glorioso nombre. ¿Quién soy y quién mi pueblo para que podamos hacer estas ofrendas voluntarias? Pues todo viene de ti y tuyo es lo que te hemos dado. Extranjeros somos en verdad y advenedizos en tu presencia, como lo fueron todos nuestros padres. Nuestros días sobre la tierra pasan como sombra en la cual no hay esperanza. Yahvé, Dios nuestro, todo esto que hemos reunido para edificar un templo a tu santo nombre es tuyo y a ti te pertenece. Yo sé, Dios mío, que tú sondeas los corazones y amas la rectitud. En rectitud de corazón he hecho yo mis ofrendas y ahora veo con gozo al pueblo aquí presente comprometerse voluntariamente contigo. Yahvé, Dios de Abraham, Isaac e Israel, nuestros padres, conserva para siempre en tu pueblo estos sentimientos y disposiciones y orienta sus corazones hacia ti. Concede a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus preceptos y tus leyes, para que las ponga en práctica y edifique el templo que yo te he preparado. David dijo a toda la asamblea: Bendecid a Yahvé nuestro Dios. Y toda la asamblea bendijo a Yahvé, Dios de sus padres, y postrándose se inclinaron reverentes ante Yahvé y ante el rey. Entronización de Salomón y fin de David. Al día siguiente ofrecieron sacrificios y holocaustos a Yahvé, 1000 bueyes, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios por todo Israel. Comieron y bebieron aquel día con gran regocijo en presencia de Yahvé y proclamaron rey por segunda vez a Salomón, hijo de David, ungiéndolo como príncipe delante de Yahvé. Sadoc fue asimismo ungido sacerdote. Sentóse Salomón sobre el trono de Yahvé como rey, en lugar de David, su padre. Conoció la prosperidad y le obedeció Israel. Todos los jefes, todos los héroes e incluso los demás hijos del rey David se sometieron al rey Salomón. Yahvé ensalzó de tal manera al rey Salomón en presencia de todo el pueblo y le concedió un reinado tan glorioso cual nunca rey alguno había tenido antes de él en Israel. David, hijo de Isaí, había reinado sobre todo Israel. Los días de su reinado habían sido 40 años, 7 años y 6 meses en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. Le sucedió en el trono su hijo Salomón. Los hechos del rey David, desde el principio hasta el fin, están escritos en las crónicas de Samuel
el vidente, en las crónicas de Natán, el profeta, y en las crónicas de Gad, el vidente, con todo su reinado, sus hazañas y los sucesos referentes a él, a Israel y a todos los reinos de las tierras. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la última parte del primer libro de las crónicas. Bueno, si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes, amigas y amigos. Os mando un saludo a todas y a todos. En la parte de abajo tenéis los comentarios, por si me queréis poner algún comentario positivo. Siempre se agradecen muchísimo. Bueno, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.